A ver, dale. Bueno, ahora sí que ya son mis 5, arrancamos. Me presento, soy Milena Datri, soy parte de Grow, Género y Trabajo. Desde Grow venimos trabajando hace más o menos, sí, 4 años sobre la temática de género y deporte. Trabajamos sobre esta temática porque nos parece que es central cuestionarnos, investigar, repensar y deconstruir todo lo que tiene que ver con, bueno, justamente la construcción social de los géneros y en especial el deporte. Grow es una organización que se enfoca en las temáticas de género en el ámbito laboral, así que muchas veces nos enfocamos en el deporte en tanto espacio de trabajo. Tenemos varias investigaciones, hicimos una investigación sobre medios y los Juegos Olímpicos, hicimos una investigación también sobre la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia, y después hicimos un observatorio de medios y de publicidades también el año pasado en la Copa América de fútbol masculino y el Mundial de Fútbol Femenino, lo mismo en el Mundial de Rusia del 2018 y en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora les voy a pasar por chat un link donde pueden encontrar todos nuestros materiales para quien le interese, pero en esta ocasión vamos a estar charlando con Diego Mursi y Federico Cesli, perdón si lo pronuncié mal, corregime Federico si lo dije mal, lo dije bien. Así que los presento, para las personas que nunca estuvieron en alguno de nuestros webinars, en general hacemos una presentación de todos y todas, pero somos bastantes, así que si quieren ir dejándola por el chat, se presentan y así tenemos una idea de quiénes están del otro lado. Los presento a Diego y a Federico, que ellos se van a estar haciendo cargo de la presentación del día de hoy. Van a charlar, van a hablar un rato ellos y después abrimos el espacio para preguntas. Diego es sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET y vicepresidente de la ONG Salvemos al Fútbol. Y Federico es antropólogo, doctorando en antropología, miembro de la ONG Salvemos al Fútbol y miembro del cuerpo técnico de las juveniles de excursionistas. Así que, bueno, el tema de hoy, como habrán visto en el título, era masculinidades y fútbol, así que les paso la palabra a ellos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Se me escucha bien? ¿Alguien que confirme por las dudas del otro lado? Perfecto, Milena. Se escucha bien. Bárbaro. Bueno, como Milena recién comentaba, junto con Diego Mursi, desde hace algunos años venimos trabajando en distintas temáticas ligadas al fútbol. Puntualmente los dos venimos del campo de la violencia en el fútbol, trabajando previamente con Barras Bravas, y Diego trabajó mucho sobre seguridad, operativos de seguridad. Ambos venimos también del campo de, bueno, trabajamos, nos desempeñamos, formamos parte de una ONG que Salvemos al Fútbol, es una ONG que trabaja sobre cuestiones de violencia en el fútbol y que promueve políticas, promueve una mirada sostenida muchas veces, o en general, digamos, sobre nuestras investigaciones y sobre la de muchos académicos que vienen de universidades públicas, sobre todo. Desde ahí promovemos políticas, promovemos talleres, actividades y acciones en clubes, ¿no? Esa es un poco nuestra trayectoria, y desde hace algunos años venimos trabajando sobre la formación de futbolistas, que nos parece sumamente interesante, tanto, digamos, las hinchadas de fútbol como la formación de futbolistas, como dos espacios donde se promueven y construyen y reproducen y al mismo tiempo se transforman masculinidades a lo largo del tiempo. Y por ese motivo, digamos, bueno, para esta charla, que la organizamos con unos 30 minutos más o menos de exposición, si se quiere, y después abrir a preguntas e ir intercambiando opiniones, les queremos proponer esto: algunas observaciones, algunos ejes para pensar estas producciones de masculinidades en estos dos espacios que pertenecen al mundo del fútbol y que también tienen sus contextos y sus particularidades específicas.
un apunte más, dos apuntes más y arranca Diego, es, bueno, ¿cómo trabajamos? Digamos, en general, nuestro método de investigación es la etnografía, y la etnografía significa estar al lado, ¿no? Sobre todo, seguir a los actores, acompañarlos. ¿Por qué la etnografía? Porque de esa manera podemos observar cómo actúa la gente en la práctica y no solamente cuando dice o piensa cómo actúa. Es decir, muchas veces viene alguien y te dice, bueno, yo me manejo con estos valores y actúo de esta manera, pero después en la práctica hace otras cosas, o esos mismos valores tienen otros sentidos para esa persona. Bueno, la etnografía, la observación participante, estar acompañando en el espacio, es el elemento principal que permite observar esa relación entre lo dicho y lo hecho. Y en segundo término, bueno, también hacemos encuestas, cuando es necesario, hacemos entrevistas en profundidad para ir precisando sobre algunos elementos que vamos encontrando en la práctica, y bueno, digamos, básicamente esas son nuestras herramientas de investigación. Entonces, bueno, para arrancar, cedo la palabra a Diego, que va a comentar primero sobre las hinchadas de fútbol y después retomo sobre la formación. Bueno, gracias Milena, gracias Federico. Hola a todas, a todos. Bueno, creo que las presentaciones ya están hechas. Yo voy a proyectar una presentación simple para ir acompañando la exposición, ¿no? Me avisan si la ven, ¿se ve? Ahí se está cargando, pero ahí, perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Excelente. Bueno, yo voy a comenzar cuestionando dos ideas bastante instaladas en el sentido común respecto a la violencia en el fútbol, por lo menos en Argentina. Entiendo que en los otros países de Latinoamérica en general también ocurre lo mismo. La primera tiene que ver con pensar que las barra bravas son el único actor violento en el mundo del fútbol, ¿no? Esta idea, bastante extendida en el sentido común, en Argentina, violencia en el fútbol y barras bravas se ha convertido casi en una metáfora, ¿no? Esta idea extendida nosotros, a partir de una investigación que hicimos con la ONG Salvemos al Fútbol, mejor dicho, de un relevamiento de hechos de violencia o de episodios de violencia en los estadios de fútbol entre 2006 y 2018, encontramos que las barras bravas habían participado en el 60% de los hechos de violencia. ¿Esto qué significa? Que por un lado, las barras bravas efectivamente son el actor más conflictivo, más violento, pero por el otro lado que hay un 40% de episodios en donde las barras no participaban. ¿Quiénes participaban? Otros actores del mundo del fútbol. Futbolistas, dirigentes, hinchas no barras, ¿no? Hinchas de la platea, hinchas que no estaban asociados a la barra brava, entrenadores, bueno, etc. Esto es lo que se refiere solamente a la violencia física, a la violencia directa, ¿no? Que es generalmente la forma de violencia que la prensa, el sentido común, los funcionarios públicos, el Estado, identifica como violencia, ¿no? En relación a lo que ocurre dentro del ámbito del fútbol. Claramente nosotros no nos quedamos con esa definición de violencia, sino que ampliamos el espectro, y si lo hacemos, lo que vamos a identificar, lo que identificamos es que en el mundo del fútbol existen un montón de otras violencias que no son directas, que no son físicas, que tienen que ver con violencias institucionales, con violencia de tipo económico, con violencias discursivas, con violencia machista, claramente. Y lo que nos encontramos es que en el mundo del fútbol la violencia es un recurso del cual se sirven en mayor o menor medida la mayoría de los actores que participan de ese mundo. En este sentido, lo que nosotros afirmamos es que la violencia es un recurso legítimo muchas veces dentro del mundo del fútbol, quizá más legítimo de lo que es en otros mundos sociales. La segunda idea, que también discute bastante el sentido común, por lo menos, vuelvo a decir, acá en Argentina, vi que hay mucha gente de otros lugares, es que la violencia de las barras bravas no se puede explicar solamente a partir de
negocio de las motivaciones económicas, ¿no? En los últimos años, sobre todo en la última década en Argentina, la explicación de la violencia en el fútbol vinculada a lo económico, a lo mercantil, terminó siendo la explicación hegemónica, o termina siendo la explicación hegemónica. De hecho, el gobierno anterior al actual en Argentina se había convertido en la explicación que desde el Estado se esgrimía para abordar ese problema, ¿no? Es interesante ver cómo la interpretación de cuáles son las motivaciones de la violencia en el fútbol fue variando a lo largo del tiempo. En los años 80 se la pensaba solamente vinculada a la rivalidad deportiva, después en los años 90 empezó a aparecer el elemento delictual, el delito. Más adelante en el tiempo se empezó a identificar cómo las barras bravas tenían intercambios con actores de poder, con políticos, con sindicalistas, con dirigentes deportivos, etc. Hasta llegar a esta idea que nosotros identificamos que empieza a ser fuerte en el año 2008, 2009 para adelante, de pensar a las barras bravas solamente como una organización económica, o mejor dicho, cuya principal motivación para cometer actos de violencia o para generar prácticas violentas era lo económico. De la misma manera que fue evolucionando esa caracterización, también fue cambiando la caracterización que desde los medios de comunicación y desde el Estado, de los actores políticos, digamos, todos sabemos o intuimos que los sentidos de los medios de comunicación son muchas veces los que recuperan los actores políticos para hacer referencia a determinados problemas públicos, ¿no? En ese sentido, a las barras bravas en los años 80 se las pensaba como inadaptados, como salvajes, como loquitos, ¿sí? Como estúpidos. Estas palabras seguramente todas las han escuchado, ¿no? Relacionadas a los hinchas que cometen disturbios en las canchas, como violentos, digamos, por esencia, y después se incorporó esta dimensión que yo decía de mafiosos, ¿no? Digamos, no lo voy a preguntar, no voy a abrir la pregunta, pero si lo hago seguramente todos coincidirán en que estas cuestiones las escuchan. Nosotros lo que decimos es que obviamente existen las economías ilegales, obviamente existen las economías informales alrededor de las barras, alrededor del fútbol, pero no nos podemos quedar con ese argumento para pensar la violencia en el fútbol. Si nos quedamos con eso, nos perdemos un montón de otras cuestiones. Lo que estoy proyectando ahí es una canción de una hinchada en Argentina, de un equipo de la ciudad de Buenos Aires, de segunda división, para los que no son argentinos, que se llamó El Boys. Podría haber elegido un montón de canciones, pero me quedé con estas. No la voy a leer, la dejo que la lean ustedes. Yo lo que marqué en rojo era lo que me interesaba resaltar. Y lo que voy a decir en relación a esto es que en la máquina de polaridades, o mejor dicho, en la máquina de generar polaridades, que es el fútbol, el otro, ¿sí?, el rival, es percibido siempre como una alteridad radical. ¿Sí? Las identidades futbolísticas en este sentido se construyen siempre, inevitablemente, en relación a un otro que es negativizado absolutamente. Digo, el otro siempre es lo opuesto totalmente a mí. No es alguien cercano o alguien parecido o alguien que es malo pero no tanto. Siempre es lo opuesto radical absoluto. Nosotros tenemos un colega, un compañero, Javier Bundio, que ha hecho una tesis de doctorado sobre cánticos de fútbol. Javier analizó cientos y cientos de cánticos, y él encontró grupos diferentes de polaridades, digamos, de oposiciones sobre las que se manifiesta las rivalidades en el fútbol, ¿no? Algunas de esas aparecen acá en esta canción, muchas veces hacen referencia a lo étnico, en esta canción no lo hay, pero digamos, el cántico sobre boliviano o paraguayo de forma despectiva a los hinchas de Boca. Ponen en escena también las diferencias sociales, ¿no? Ahí ustedes van a ver una línea que habla de correr a los villeros, ¿no? Aparece el otro, el negativo social, el otro, el villero, el negro, el basurero.
Pero fundamentalmente lo que aparece en gran parte de las canciones es un otro negativizado en términos de construcción de identidad de género. Y acá una cuestión importante, que ya seguramente todos saben o intuyo, pero la pongo en palabras. El otro, para la narrativa de las hinchadas argentinas, en términos de construcción de identidad de género, nunca es la mujer. No es la mujer, sino que es el homosexual. Nosotros cuando escuchamos a las... Digamos, hay una frase hecha de los actores políticos que dice que vuelva la familia al fútbol. Digo, no vuelvo a preguntar, pero seguramente todos la escucharon, ¿no? Esta idea de que la pacificación de los estadios implica que vuelva la familia al fútbol. Muchas de las personas, de los investigadores que estudian la historia del fútbol argentino, lo que señalan ahí es que las mujeres, digamos, nunca estuvieron o nunca fueron parte del mundo del fútbol en Argentina, ¿no? El mundo del fútbol en Argentina siempre fue un espacio masculino, desde lo que lo practicaban, desde los que lo consumían, bueno. En este sentido, me quedo con esta cuestión importante, la mujer no aparece en la narrativa de las hinchadas argentinas. Los estudios sobre violencia en el fútbol, hechos por sociólogos, por antropólogos, por investigadores, a partir de la década de los 80 y los 90, observaron o se centraron sobre todo en las racionalidades, en las lógicas, en las significaciones alrededor de las violencias. Y estos trabajos, sobre todo los de Pablo Alabarce, los de José Garriga Zucal, alrededor de los años 90, encontraron una categoría, que es la que me interesa desgranar un poco ahora, que es la del aguante. El aguante es una palabra nativa de las hinchadas, de hecho en esa misma canción que ustedes están viendo aparece, todos la habrán escuchado. Estos investigadores la convirtieron en una categoría analítica. ¿De qué se trata el aguante? Estos investigadores lo que concluyeron fue que en las peleas que las hinchadas, o las barras, digamos, ¿no? Hinchada y barra como dos palabras que significan un poco lo mismo, las peleas contra hinchadas de otro equipo no eran solamente un espacio en donde las hinchadas se medían con otras, sino también espacios donde a las propias hinchadas les permitían dirimir las jerarquías internas. ¿Esto qué significa? A partir del combate y de las peleas, se establecían jerarquías al interior del propio grupo. Estos investigadores también encontraron que esas peleas no solo dirimían cuestiones simbólicas en términos de qué equipo era mejor o qué hinchada era mejor, sino que lo que estaban haciendo también era construir o era exponer un tipo de masculinidad determinada. ¿Cómo se construía este tipo de masculinidad determinada? Alrededor del aguante y alrededor de aquellos hinchas que iban al frente, que ponían el cuerpo, que peleaban, que combatían, versus aquellos que huían, que evitaban la pelea o que se iban del campo de batalla, ¿no? ¿Cómo se une el aguante con la masculinidad? A partir de la posesión o no de aguante, lo que se determinaba era que aquellos que aguantaban, digamos, valga redundancia, en el campo de batalla, se consideraban a sí mismos y eran considerados por los demás como machos, y los que no lo hacían eran considerados como putos, ¿no? Inaugurando acá dos categorías morales alrededor de las hinchadas del fútbol argentino. Lo que aparece ahí claramente es la construcción de cierta identidad de género o de cierto tipo de masculinidad a partir de las prácticas violentas. Por eso, al combatir, al pelear, los hinchas en Argentina, los que estaban demostrando lo que demuestran, es que son machos y que no son putos, ¿no? Vuelvo a decir, en el fútbol argentino la diferenciación se da en términos de hombre y no hombre, o de macho y no macho, ¿sí? Las mujeres en ese sentido no son la alteridad que es referenciada porque no son contempladas en una competencia por el honor, que es lo que se está jugando ahí. Esa caracterización claramente aparece en el plano discursivo y lo que va a hacer es rebalsar el discurso propio de las barra bravas, de las hinchadas, que son las que pelean, y es adoptado por todas las personas, o digamos, por todos los hinchas, o por el mundo, o por todos los miembros del mundo del fútbol,
a partir de cánticos, de banderas, de formas de lenguaje del sentido común. Después Federico lo va a ampliar cuando hablemos sobre la formación de futbolistas. Pero digo, esta categoría del aguante, que es central en la interpretación de la ética de las hinchadas en Argentina, lo que está haciendo es poner en juego determinadas identidades de género, o mejor dicho, determinadas formas de masculinidad. Yo para cerrar les voy a proyectar un video. Perdón, Les voy a proyectar un video muy corto. ¿Se ve ahí? Ahí sí, ¿Se ve? todavía no. Se ve la pantalla, pero Sí. todavía no está el play. Pongo, Dale. No se escucha, ¿eh? Bien. Creo que hay Perdón, algunos ¿te puedo micrófonos. interrumpir? Sí. ¿Qué hay abierto? ¿Usted está compartiendo el PowerPoint de nuevo? Perdón. Ah, no, eso sí, pero creo que hay algunos micrófonos abiertos y se escucha un poco ruido de fondo. Ah, ok. Perdón, Diego, soy Georgina, aunque no parezca que diga Georgina, aparezco con Fundación Sagay, no lo puedo cambiar hoy. Vi esto y me hizo acordar, no sé si se acuerdan, hace, no sé, se tendrá 10 años, una propaganda que estaba Pergolini, ¿se acuerdan? Que estaban disfrazados de mujer y que iban a hacer porque necesitaban unos pesos, que la calle estaba dura. Me suena, pero no me acuerdo. ¿Pero era sobre deporte? No, era sobre otra cosa. No, eran el grupo de, ¿cómo es que se llama el programa? No va a salir, chicos, hasta viernes a esa hora. ¿No? ¿Cómo? CQC. CQC, claro, entonces era el equipo de CQC que estaba, o sea, se veía que, bueno, que salían a la noche, se disfrazaban de mujer para hacer unos pesos. Nada, perdón, tuve como ese flashback cuando leía esta letra. Bien. Sí, digamos, creo que tiene unos años igual esta canción, o sea que no. Bueno, a ver, ¿por qué elegimos poner esta canción? Lo más significativo es que hace pocos días, una semana o dos, una cuenta de Twitter que se llama Hinchadas Argentinas, que tiene más de 200 y pico de mil seguidores, hizo una encuesta para ver cuál era la mejor canción de las hinchadas de fútbol argentino y ganó esta. ¿Sí? Digo, 200.000 personas es bastante, no son las que votaron claramente, pero lo podemos considerar como una muestra de algo bastante relevante para una votación de ese estilo, ¿no? Para los que no son de Argentina, o para los que no son, digamos, para todos, la explicación rápida de esto es que esta es una canción de un equipo que se llama Nueva Chicago, que era el que era verde y negro en el video. Tiene un rival que se llama Almirante Brown, que es un equipo de Casanova, de una localidad que se llama Isidro Casanova, que es la que figura ahí, y digamos, la lógica o el chiste de la canción, si se quiere, es poner en escena esta oposición entre hombre macho y hombre no macho, subrayada, en este caso, en la figura de la transexualidad o de las transexuales. También, de la mano de que ahí se acerca la Ruta 3, en determinados lugares de la Ruta 3, son lugares donde hay lugares de prostitución
donde trabajan bastante transexuales. Hay transexuales ejerciendo la prostitución. Digo, por ahí va el chiste entre comillas, ¿no? Decía, es interesante que haya sido la más votada, nos podemos preguntar por qué. La transexualidad parece ridiculizada en primer orden a partir de la lectura de que es solamente un disfraz, ¿no? De que se usa de noche, y después sobre todo de que se hace por necesidad, ¿no? Porque tienen que comer. Acá, digamos, el gesto, la risa excede la cuestión, la cuestión puramente social para desbordar sobre la transfobia convertida en una humorada. Pero quizá, digamos, lo más relevante de este cántico, lo elegimos porque, digamos, tiene un montón de aristas interesantes para analizar, pero, digamos, quizá lo más interesante sea lo que yo mencionaba antes en relación al aguante, ¿no? Los hinchas se están festejando, dicen qué lindo es, vamos a coger, dando cuenta de que ellos, como hombres machos, construidos como hombres machos, lo que van a hacer es a someter sexualmente, porque está planteado así, a los hombres no machos, en este caso, identificados como transexuales. Y, digamos, con Fede decíamos, es el fin de la metáfora ya, porque, digamos, las canciones de cancha siempre fueron apelando a las metáforas. Este es el fin de la metáfora porque en algunos partidos apareció una transexual en el paravalancha, en la tribuna, con la camiseta de justamente de Almirante Brown, que es el equipo al que está dedicada la canción, ¿no? Bueno, para no extenderme, yo voy hasta acá, y vos seguís, Fede, ¿puede ser? Sí. Nuevamente, ¿me escuchan bien? Sí, Hacemos perfecto. Perfecto. Bueno, yo, como les decía, la segunda parte de la charla está, proponemos, digamos, trabajar justamente sobre este otro sector que es la formación de futbolistas, ¿no? ¿Por qué la formación de futbolistas para pensar las masculinidades? Porque justamente es un proceso masivo, miles de chicos en todo el país se suman a clubes, y se suman desde los 6 años, y si les va muy bien, hasta más o menos los 20 años. Con lo cual es un proceso centralmente masculino también, porque hasta el día de hoy, solo en contadísimas ocasiones, las nenas pueden formar parte de las categorías infantiles, y definitivamente no hay espacios compartidos en las categorías juveniles, que van desde los 12, 13 años en adelante. Y al mismo tiempo, porque tampoco hay espacio para mujeres como entrenadoras, ¿no? Entonces es una transmisión de valores permanentes de varones hacia varones que dura desde la infancia hasta pasada la adolescencia, y que justamente está fuertemente atravesada por un montón de promociones de ideas ligadas a la masculinidad, que es un poco lo que les vengo a compartir hoy. Entonces, un punto de partida, digamos, que queremos comentarles también, y como línea metodológica, si se quiere, es la idea de seguir al conflicto. ¿Qué significa esto? Que en vez de partir de ideas de patriarcado, de machismo, de homofobia, dijimos, bueno, ¿qué pasa si vamos al revés, no? Estamos, aprovechando que estamos nosotros en los entrenamientos, que estamos ahí al lado, empezamos a registrar de qué maneras aparece la masculinidad expresada en ese intercambio, ¿no? En ese mano a mano entre entrenadores y jugadores, en las indicaciones técnicas, ¿no? Y a partir de ahí, tratar de, desde ese punto, ¿no? Empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son las ideas sobre masculinidad, las concepciones sobre masculinidad que aparecen? Entonces, lo primero que les quiero compartir es la idea, la centralidad en el juego y en las indicaciones de la idea de poner huevos, ¿no? ¿Qué significa poner huevos? Bueno, significa poner ímpetu, esfuerzo en el juego, ¿no? Por un lado sí. También es no temer ir al choque. El fútbol es un deporte de contacto y de contacto fuerte, ¿no? Donde a veces implica el choque físico, implica superar el temor a la lesión. Y entonces poner huevos también es eso, pero también implica pedir la pelota y jugar, ¿no? Hacerse cargo del partido, asumir la responsabilidad de conducir al equipo, no tener miedo de jugar, que la pelota no te queme. Entonces, la idea, digamos, si empezamos a hacer justamente como
un análisis un poco más fino, empezamos a encontrar que desde estos puntos de partida, digamos, de estos valores ligados al juego, se parecen mucho a una concepción sobre la virilidad, que es esto mismo, digamos, algunas continuidades con la idea que Diego manifestaba en la hinchada de fútbol y que tiene que ver con esto, con no temer ir al choque. Varones que ponen el cuerpo y que con su cuerpo defienden, puede ser a su equipo, en el caso de las hinchadas puede ser a sus familias, a su barrio, a sus colores, a su club, y en el caso de los jugadores de fútbol también, la posición, la pelota, ¿no? La posición, la pelota y al equipo también, ¿no? Entonces cuestiones ligadas al juego propio son asociadas a imágenes de virilidad. Y digamos, si quieren después lo dejamos para las preguntas, pero esta construcción del poner huevos ligada a la virilidad también puede tener en algunos casos un correlato con algunas formas de violencia que aparecen también entre jugadores. En juveniles es muy recurrente que muchos partidos tienen las trompadas entre los jugadores, y cuando uno se empieza a preguntar, bueno, podría, después si quieren les comento, con la idea de no podés dejar que te pasen. Una frase, un mandato, si se quiere, que aparece, que se les repite a los chicos, a los jugadores desde muy chiquitos, y que tiene connotaciones que van más allá de justamente de lo deportivo, que es no puedes dejar que te pasen si sos defensor con la pelota o cualquier cosa así. Y en segundo término, un segundo aspecto central para pensar la masculinidad en los espacios formativos es las oposiciones, ¿no? Justamente, así como Diego les mencionaba, que en el y la respuesta es, sí, ¿por qué? ¿Estás celoso? Mirá que tengo para vos también, ¿eh? Entonces, que puede ser también, ¿estás celosa? ¿No? No es solamente celoso. Entonces, a partir de ahí, digamos, aparece, como había mencionado Diego, pero de otra forma, el homosexual como negación, o mejor dicho, la propuesta, la heteronorma, como postulado dentro también del mundo del fútbol. Pero es interesante ver que aparece a través de estos chistes, de estas humoradas, de estos comentarios, donde se cruzan del temor, por ejemplo, a compartir vestuario con un homosexual. Y aparecen ahí cuestiones estructurales también. Por ejemplo, cuando indagaba y le preguntaba a un chico que me había dicho que él no quería compartir vestuario con un chico gay, me decía, y la verdad es que no me gustaría desvestirme y cambiarme o bañarme adelante de él. Y habría que repensarlo, porque digo, uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser que esté discriminando? Pero las duchas, muchas veces, en los vestuarios de varones, no tienen cortinas, no tienen separaciones, y quizás el chico, digamos, tiene derecho a que se respete su intimidad y a no desnudarse enfrente de todo el mundo. Y quizás podríamos preguntarnos si acaso, digamos, que no haya cortinas, que no haya separaciones, no tiene que ver justamente con asumir que en un vestuario de varones son todos heterosexuales y que no hay motivo para taparse, si se quiere, ¿no? Porque nadie puede sentir deseo, entonces eso está predefinido de antemano. Entonces, bueno, volviendo, la oposición entre, digamos, el varón dentro del mundo del fútbol, que se construye en oposición al nombre. Y este nombre tiene dos grandes oposiciones. El homosexual, pero también el niño o la niña. ¿Qué rol ocupa la mujer? En este caso, decía Diego que nunca es, en el caso de las hinchadas, factor de competencia. No es orgullo para una hinchada pelearse con una mujer. Y en este caso, dentro del mundo del fútbol, la mujer aparece como objeto de deseo. Objeto de deseo sexual. Y aparece como hermana, como madre, como novia, siempre con el chiste de uno a otro jugador que es haberse acostado con la novia de, con la madre de, con la hermana de, ¿no? Chistes como hola hijo, cosas de ese estilo, son muy recurrentes en las relaciones entre varones
dentro de un entrenamiento y dentro de un equipo. Y tiene que ver también con la idea de no ser una nena de mamá, ¿no? ¿Y qué significa esto? Entonces, que por un lado, digamos, el hombre en este espacio es construido, digamos, el varón es construido como hombre, como heterosexual, pero al mismo tiempo como con un mandato de ser adulto, ¿sí? Autónomo. Que también acá hay otra continuidad respecto, digamos, de lo que aparece en las hinchadas. En el caso de las hinchadas es muy común que muchas canciones digan que ellos son hijos de, ¿no? Y este hijos de está asociado a no ser autónomo, a no tener cuerpo suficiente o coraje suficiente para ir al frente y para ser autónomo en un combate. Siempre se dice, que fueron rescatados por la policía, siempre hay un otro que los viene a salvar. Bueno, en este caso, también hay una continuidad ligado justamente al sean hombres. ¿Y qué significa sean hombres? Que no falten a entrenar, que cumplan con las normas del club, como la ropa, ir vestido con la ropa institucional, los horarios, respetar a las autoridades, que prevengan conflictos para estar a horario, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, un chico decía que quizás al día, le había dicho un entrenador que quizás al día siguiente no sabía si iba a poder llegar a horario porque era feriado, ¿no? Y quizás los colectivos de su barrio pasaban mucho más distante, y el entrenador le dijo, no, tenés que salir 1 o 2 horas antes para poder llegar a horario. Y también, sobre todo, estén enfocados en su objetivo, estén enfocados en su deseo. Que sean hombres significa entonces que adopten la disciplina del futbolista profesional, aunque tengan 15, 16 años, aunque tengan 14, que asuman que es un trabajo, un proyecto de vida, a esa edad también. Que si quieren de verdad ser futbolistas, vivan para el fútbol, y que abandonen las excusas, que no sean chiquilines, se podría decir, o que no sean nenas de mamá. Por ejemplo, a los clubes, a los entrenadores, les molesta cuando un padre o una madre llama por teléfono al club para explicar que a su hijo le pasó tal cosa. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué llaman los padres o las madres? Tienen que llamar ellos, ya son grandes, tienen que ser responsables. Pero esta construcción, y quizás este es como el pliegue, ¿no? de la disciplina, de la responsabilidad, es que sean hombres es también lo que habilita las vulnerabilidades dentro del mundo del fútbol, lo que las legitima. Porque digamos, la construcción, el mandato es que los jóvenes, los chicos, tienen que poder superar con su propio esfuerzo, con su propio sacrificio, con su propio entrenamiento, su disciplina, sus objetivos, su tener claro qué buscan en la vida, todo lo que les pueda pasar, y que muchas veces es el desarraigo. Desde muy chicos se vienen muchas veces desde las provincias a vivir en pensiones donde no necesariamente los tratan bien, donde los entrenadores muchas veces no están formados en pedagogía y los agreden verbalmente, digamos, muchas veces para exigirles, pero los sobreexigen, incrementan su estrés, muchas veces en un espacio de alta competitividad, donde los compañeros no necesariamente son amigos o compañeros, sino que muchas veces son competidores por el puesto y amenazan o compiten entre sí. Entonces, todo eso es lo que habilita numerosas vulnerabilidades dentro del mundo del fútbol y que los jóvenes tengan que superarlas. Por todo esto es que la carrera del futbolista, y ya con esto voy cerrando, implica al mismo tiempo un convertirse en hombres, ¿no? Algunos entrenadores nos contaban que desde que se habían venido de chicos a la capital federal, a un club, a una pensión, habían aprendido a coserse las medias, a cocinarse, y que justamente a lo largo de ese periodo era que se habían convertido en hombres, ¿no? Pero, digamos, este convertirse en hombre significa esto, sostener con el cuerpo, ¿no? Y con la mente, también todas las presiones, todo este entorno sumamente conflictivo, competitivo, adverso, y muchas veces adverso a propósito, porque justamente se concibe que un buen futbolista es también un macho, alguien que ha logrado superar todas esas adversidades. Así como quienes hayan tenido la experiencia de ir a la cancha saben que es meterse en un espacio rústico, si se quiere, ¿no? Adverso, violento, donde sabes que la comida puede
ser mala, la bebida va a ser mala, que quizás te reprimen, que quizás te roban, que quizás el cacheo policial es agresivo. Bueno, la carrera del futbolista también está atravesada por todas estas situaciones. Y frente a eso, la propuesta sigue siendo ser lo suficientemente hombre para superarlas con el propio esfuerzo y el sacrificio. Cerramos acá la presentación y abrimos a preguntas que ustedes tengan, que esperamos hayamos disfrutado un montón. Muchas gracias a ambos. Les voy leyendo algunos comentarios que había en el chat y después, obviamente, quien quiera puede abrir su micrófono. Había una de Lionel, tengo entendido que la barra de la Ferrer se hace llamar Los Villeros y pregunta si es por algo en especial. Creo que fue Diego cuando estabas hablando al principio de las canciones. No sé si... Perdón, ¿cómo fue la pregunta? De Lionel dice, tengo entendido que la barra de la Ferrer se hace llamar Los Villeros y pregunta si es por algo en especial. Yo no tengo información, así que te pregunto a vos, No, yo no tengo... Primero que no sabía que se hacían llamar así y tampoco tengo la respuesta. Bueno, queda para buscar para la próxima. Después, queda para buscar. Perfecto. Camilo pregunta si es culpable aquel viejo programa noventero que llegó hasta los 2000 de Teis Sports llamado El Aguante, de exacerbar esa cultura barra. Recuerdo ese programa tuvo un apartado internacional. No sé qué es. Bueno, hay sí, respecto, Diego, hay un artículo en un libro que se llama Hinchadas, que escribieron José Garriga Zucal, Verónica Moreira, entre otros autores, en el que justamente se habla de ese programa, digo, por si Camilo quiere profundizar, y digamos, no sé si la respuesta es culpable, pero es uno de los promotores, digamos, que hizo de la violencia o de las numerosas violencias simbólicas la idea de que, que forma parte del folclore del fútbol. En ese artículo hablan de la cláusula del humor, ¿no? Como para decir, es una jodita, no te calentes, ¿no? Entonces, bajo esa cláusula del humor, simbólicamente sí, se fueron reproduciendo violencia, discriminaciones, la homofobia, el machismo, digamos, y justamente la construcción del aguante como en oposición al nombre del que estuvimos hablando. Sí, déjame completar, Fede. El libro se llama Hinchadas y era una compilación, estaba editado por Pablo Alabarces, y el texto en cuestión es un artículo de Daniel Salerno. Lo de la cláusula del humor estaba bueno porque eran, digamos, los que tenemos más de 30 y pico, en los 90 se daba en paralelo al programa de Tinelli en su máximo esplendor, ¿no? Que también jugaba con eso, en reproducir determinados sentidos sociales, estereotipos y etcétera, alrededor del humor y de la jodita. Yo para cerrar, no sé si era culpable, no, la palabra no es culpable, pero lo que yo sí identifiqué es que el aguante, el programa, lo que generó es una idea de la pasión, ¿no? Digamos, puso en escena esa palabrita, la pasión, que ya estaba en el lenguaje de los hinchas, pero como que habilitó a que un montón de prácticas se pudieran dar en nombre de la pasión, ¿sí? Prácticas que estaban bien vistas por el propio universo de los hinchas, pero que ya digo, la pasión habilitaba, ¿no? Digamos, encontramos a hinchas diciendo, no, el día que nació mi hija yo estaba en Tucumán viendo a mi equipo, me casé y en vez de irme de luna de miel me fui a ver a tal equipo y demás. Digamos, para mí ahí lo que hubo fue como una pasión recargada, ¿no? Que habilitó muchas más cosas, sobre todo en paralelo a que el fútbol empezó a constituirse como una identidad principal de los argentinos frente a otras identidades que en los 90 se empezaron a caer a pedazos, ¿no? El trabajo, el sindicalismo, etc. No sé si es culpable, pero sí como que yo creo que refleja bastante bien una época también ese programa. Para los que son jóvenes y no los vieron y les interesa, en YouTube hay varios y la verdad que son muy interesantes de ver esos programas.
a Vicente Benaro. Agrego solo después, bueno, estamos grabando esto, así que después les compartimos el video y también les compartimos todos estos materiales que están haciendo referencia, así los tienen a mano. Hay una mano levantada de Diego Gervasini, no sé si querés desbloquear tu micrófono, Diego. Buenas tardes. Muchas gracias por la participación, por poder hablar. Estoy un poco ansioso, disculpen. Me gustó la charla de Fútbol y Masculinidades. Acá en Uruguay estoy tratando de hacer una investigación sobre la perspectiva del jugador de primera división acerca de la inclusión de jugadores abiertamente homosexuales dentro de los clubes principales. Y quedé pensando con algunas cosas de las que mencionaron ahí, quedé como con alguna idea, principalmente con la parte del vestuario, como para problematizar. Primero, esto de la idea del vestuario, del temor a la exhibición del cuerpo adelante de otra persona, me queda como la sensación, si no es también, de cierta manera, un temor homofóbico. Por el hecho de que si una persona teme demostrar su cuerpo delante de otra persona, es de otra persona, no importa su orientación sexual. Y si nunca han hecho en los vestuarios, por ejemplo, la idea de poner divisiones, porque ahí son todos heterosexuales, así no hay un temor al cuerpo. Hay un temor a otro que puede sentir deseo sobre ese cuerpo. Ahora, también entra ahí entonces la idea de que el otro es un depredador. También entra la idea de masculinidad como que el otro, depredador sexual, es también parte de la masculinidad. O sea que responde más a la masculinidad como sí, como que se ve como un depredador adelante de otro cuerpo que desea, como en el caso de los acosos que existen. Y ahí entra todo en juego esto de la fantasía de por eso, de no poder bañarme con otro gay. Más como un tema de homofobia, un poco de homohisteria también, que como el temor de ser señalado públicamente o como homosexual, y entra como... No, me parece que no la hay. Sí me resulta interesante como punto de partida para seguir investigando. Esto surgió, digamos, ese comentario surgió, por un lado, a partir de un comentario de un jugador de fútbol, y después por debates que yo tuve, digamos, con algunos compañeros, colegas que trabajan la cuestión de género, y me dijo, mira, no está de más en chicos de 15, 16 años, ¿no? Que pensar el tema de la intimidad y el derecho a la intimidad. Pero me parece muy válido lo que planteás, y es una punta así definitivamente para seguir pensando. Un comentario más es que una idea de Juan Brands, en una nota que salió hace poco en Anfibia, él menciona que desde el momento en que uno ingresa a tanto, él investigó sobre rugbyers, y él menciona que desde el momento en que uno ingresa tanto a un equipo de rugby como a un equipo de fútbol o a espacios de masculinidad, de lo que se trata es de demostrar que uno no es homosexual, ¿no? Que uno no es puto, ¿no? Y que existen numerosas marcaciones, numerosos gestos permanentemente a través de los cuales los varones dentro de ese espacio, dentro de ese contexto, están buscando demostrar que no lo son. Entonces me parece que hay algo, digamos, de lo que él plantea que se conecta bastante con lo que estás mencionando. Nada, definitivamente es una hipótesis para seguir pensando y profundizando. Sí, déjame agregar, sí, estaba bueno, Diego, lo que decías. Y justamente el otro día estábamos hablando con Fede porque yo traía, en un diálogo entre nosotros, yo traía a colación una cosa que había visto cuando estuve trabajando en las inferiores de un club de primera división acá en Argentina. No lo había visto, pero me habían comentado que había una categoría, digamos, una categoría es un año, el mismo año, un equipo del mismo año, que se bañaban todos con el slip puesto después de las prácticas, ¿no? Digamos, terminaban de jugar y se iban a bañar todos y se lo hacían con el slip puesto. Y eso había generado algunos comentarios en entrenadores, a raíz de que, haciendo la comparación, por ahí, como Fede mencionaba respecto a la formación, digamos, y a
y a este hecho del saber hacer como lo legítimo, ¿no? Los entrenadores que como fueron exfutbolistas, como fueron futbolistas, se arrogan el derecho del conocimiento por un saber práctico, y de decir, bueno, mirá a estos pibes que se bañan, digamos, con el slip puesto por vergüenza, y dando a entender un poco ahí que había cierta forma de no ser tan hombre, ¿no? Por alejarse de esa idea que ellos tenían de lo que debería ser, ¿no? Que, bueno, la camaradería de bañarse todos mostrando sin ningún problema las partes íntimas, ¿no? Chicos, les leo algunos comentarios que hay en el chat. Los leo varios seguidos, así después ustedes ven cómo responden, ¿les parece? Y veo la mano levantada de Sergio Fernández. Tomé yo la posta porque a Mile se le cortó un minuto internet, entonces perdió los chats. Así que hacemos así el backup entre una y la otra. Igual me da ganas de decir un montón de cosas, pero voy a dejar que la gente hable primero. Sebastián García cuenta que es de México y pregunta si llegará un día en que tengamos un fútbol sin violencia y qué opinan sobre los hinchas del fútbol mexicano, si han hecho alguna investigación al respecto. Después está Ariana, que también los escucha desde México y pregunta si existe el discurso machista en las porras de fútbol de mujeres. Y Camilo, les leo lo que cuenta, dice, justo pone una expresión de Andrés Burgo que dice, es raro el ambiente del fútbol porque por un lado es casi homofóbico y por el otro lado es casi como una declaración de homosexualidad. Es como con esto de te hice la cola. Dice, bueno, Andrés Burgo es un periodista, periodista argentino, y que parece que hace unas semanas, bueno, hizo esta expresión y pregunta qué opinan ustedes. Dice que le parece importante dentro de la exposición de hoy. Siento que hay un coqueteo, por decirlo de alguna manera, entre ser hombre y etéreo, pero también penetrador de otros machos. F de Nicola dice, buenas tardes, si solamente juegan, ¿por qué siguen esto de que solamente juegan hombres y mujeres? Y sería bueno que sea mixto, con cupo mínimo de ambos sexos. Y bueno, después que respondan los chicos, Sergio, te damos la palabra para hacer tu pregunta. Bueno, ¿por dónde empezamos? Si habrá algún día un fútbol sin violencia, esperamos que sí, trabajamos para eso, y estamos obligados a ser optimistas. Para ser optimistas, además, es necesario que se tomen algunas medidas específicas, como por ejemplo trabajar justamente sobre las condiciones que generan las violencias que tienen distintas lógicas, distintas racionalidades, que aparecen en distintos espacios. En la medida en que las políticas públicas sigan apostando a lo punitivo, al control, y no aborden lo cultural, yo creo que, desde mi punto de vista, va a seguir todo como hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Porque hace 30, 40 años que se toman medidas punitivas y sostenidas sobre el control y no ha cambiado prácticamente nada. Lo cual no significa que el delito no sea una de las causales y que también tenga que ser abordado, ¿no? Déjame agregar una cosa, Fede, perdón. La pregunta, no sé si es un compañero o una compañera que la hizo, pero nosotros, digamos, desde la ONG Salvemos al Fútbol siempre nos hacen esta pregunta, es una pregunta bastante recurrente, y yo inicié hoy la exposición diciendo que lo que está identificado como violencia en el fútbol, aún todavía, es la violencia física, no otra, ¿no? Recién ahora, en los últimos años, yo creo que también a partir de las agendas del feminismo y demás, digamos, que han identificado las violencias simbólicas con otro nombre, ¿no? Aparece también, hay un desborde sobre el fútbol. Pero fíjense qué lejos estamos de pensar, digo, a ver, como científicos sociales también la pregunta de si la violencia se va a acabar es rara, porque muchas veces nosotros damos por entendido que la violencia es intrínseca a las relaciones sociales, ¿no? Pero digo, más allá de eso, fíjense qué lejos estamos, que recién ahora se están planteando algunas violencias que están naturalizadas, ¿no? Como la de los cánticos, por ejemplo. La mayor parte de la gente que va a los estadios reproduce los cánticos sin cuestionárselos, ¿no? Con lo cual, digo, primero habría un paso que tiene que ver con la violencia física y después con otros tipos de violencia. Ni hablar los jugadores que expresan violencia de género, ¿no? Digamos, si empieza a aparecer resistencia, digamos, cuestiones que hasta ahora estaban completamente negadas,
silenciadas, lo mismo con los abusos en casos de juveniles, ¿no? Toda una trama de silencio que en muchos casos sigue operando y que, digamos, muy despacio se va limando y van apareciendo fugas en esas tramas de silencio. La trama de silencio es indudablemente otro gesto, digamos, de las masculinidades que se van construyendo al interior del mundo del fútbol. ¿Sí? Retomo una segunda pregunta en relación con los partidos de fútbol femenil o de mujeres. No conozco casos, no sé, Diego, digamos, sí sé a dónde, digamos, qué investigadores e investigadoras vienen trabajando el tema. Julia Hang, Martín Álvarez Lidke, Nemesia y Jos, vienen ligados al fútbol femenino. Me parece que ellos y ellas pueden tener mejores respuestas sobre cómo aparecen algunos de estos valores, que es posible, digamos, que aparezcan en ese contexto, ¿sí? Yo respondo un poco la frase de Andrés Burgo, ¿no? Para mí, para nosotros, digo, Fede, en esto creo que coincide, el fútbol digamos, constituye una paradoja, porque es un mundo muy homofóbico, pero también a la vez altamente homoerótico, ¿no? Digamos, en las divisiones juveniles eso se expresa o se ve de forma bastante transparente. Los chicos que desde los 13 años hasta los 20 comparten casi toda su vida social, su sociabilidad, con otros varones, ¿no? Digamos, ustedes, la mayoría deben saber que existen pensiones, que son residencias donde un 20-30% de los jóvenes que juegan en cada club viven. Digamos, si pensamos, esos chicos tienen una sociabilidad casi total con chicos de su propia edad. Duermen, estudian, porque van a la escuela juntos, entrenan, bueno. Pero digamos, eso por un lado. Pero en relación a la frase de Andrés Burgo, y tiene que ver con lo que yo mencionaba, en relación a cómo se piensa el hombre macho y cómo se piensa el hombre macho sometiendo al no macho, yo creo que el hincha de fútbol que expresa que se va a acoger a otro hombre, no está expresando ahí una relación homosexual, lo que está expresando es una relación puramente de dominación, digamos, ¿no? Quiere expresar la dominación y no está pensando en que ahí hay un vínculo homosexual, por más de que la relación sexual la estén llevando adelante dos hombres. No sé si vos, Fede, estás de acuerdo. Sí, creo, digamos, sí, desde mi punto de vista no tiene tanto que ver, digamos, la materia, ¿no? Sino la carga significante, digamos, a qué significantes hace referencia una canción, y me parece que, como vos decís, se trata primero, de considerar que aquel varón que da no es homosexual, sino aquel que recibe, y de expresar a partir de ahí una relación de poder. Bueno, le damos la palabra entonces ahora a Sergio, que tiene la mano levantada hace un rato, y después chicos, yo sé que son las 7, no sé ustedes, Diego y Fede, si tienen un ratito más como para responder a Sergio, ¿cómo están con de tiempo? ¿Sí? Ningún problema. Bien. Dale. Entonces, Sergio. Bueno, hola, ¿cómo están? Ante todo, bueno, pues quiero saludarlos y agradecer esta posibilidad que tenemos de interconectarnos tanto con Federico como con Diego. Hemos trabajado en los seminarios allá en Argentina, en Violencia y Muerte, y en el seminario de deportes, ¿no? Seminario permanente. Y bueno, yo quería preguntarles varias cosas, y he leído mucho del trabajo que están haciendo, y este acercamiento pues también me da la pauta para ver las líneas que siguen, ¿no? Me queda claro que el trabajo que están haciendo, porque también Fede, para los que no saben, hizo un posgrado acá en México y trabajó muy, muy de cerca también con las infantiles del equipo Pumas, creo que fue, ¿no, Fede? Entonces, así es. Este tema de la masculinidad y cómo lo soporta teóricamente en el trabajo de Garriga, de Alabarces, de Moreira también, se me hace como bastante sólido, y como que es un paso más allá de lo que es estos trabajos de violencia, ¿no? O de las violencias, como diría José. Cuando estuve viviendo allá y estuve haciendo mi investigación sobre
sobre la barra brava de los borrachos del tablón, di cuenta de que eran dos grupos del público. José me lo decía, es que son dos públicos, el de la barra brava y la hinchada. Pero entonces, con la barra brava, en efecto, o sea, se dan esas prácticas y esas representaciones donde la mujer participa o no participa, o en el entorno, al menos en el entorno del estudio que yo hice, había mujeres y estaban apoyando, pero no de lleno y presencialmente al 100% como podrían ser los borrachos, ¿no? Pero otra cosa que también quería puntualizar es la participación de la mujer en la hinchada, que fue el otro estudio al que yo estuve enfocado. Y se me hizo muy interesante, de pronto en un clásico de Boca River, en el Monumental, voltear y ver cómo dos chicas de alrededor de 20 años estaban cantando "Pongan huevos, jugadores", ¿no? Haciendo estos cánticos y haciendo referencia a lo que analizó Diego. Me llamó muchísimo la atención y vi que la participación de la mujer es también en el estadio. A lo mejor no tanto en la barra brava, pero sí en la hinchada. Y nada más quiero cerrar esto con esto último. He leído algunas cosas de Hijos y de Han y de Verónica que hacen referencia a este empoderamiento que está teniendo la mujer en el contexto del estadio, la tribuna, el tablón, como lo llaman ustedes, e incluso en el barrio, ¿no? No sé si puedan comentar algo respecto a este análisis que hago. Gracias. ¿Digo algo yo, Diego? Dale. La reflexión que yo hago es que si bien las mujeres están en la tribuna y han jugado al fútbol desde el principio del siglo pasado, digamos, uno de los trabajos de Brenda Elsey o de Nemesis Hijos vienen trabajando sobre esa historización y reconociendo o recuperando justamente aquellas prácticas deportivas o de hinchas que tuvieron las mujeres en todo este tiempo. Lo que me parece que es interesante preguntarse es cómo fueron consideradas por esos varones, si fueron consideradas como hinchas o como jugadoras válidas, ¿no? O si solamente están ahí y no tienen ningún tipo de participación, o digamos, pensar también no solamente en sus prácticas, sino también en cómo son pensadas esas prácticas por su entorno y en este caso por los varones, ¿no? En ese sentido me parece que es interesante, digamos, que de acuerdo a mi estudio, mi experiencia en hinchadas, lo que aparecía era que no era contemplada y que aparecía o como amiga o como, bueno, objeto de deseo. Pero también puede haber cambiado, y va cambiando permanentemente, no es menor. No, igual en lo que sí coincido con Sergio, sin tener datos, sino, digamos, por una cuestión más de percepción que de otra cosa, es que me parece que este es el momento, por lo menos en Argentina, donde hay más mujeres en las tribunas. Lo cual contradice también un poco esta idea que yo había dicho de la vuelta de la familia al fútbol, ¿no? Que siempre está en la boca de las agencias de seguridad o de los medios, ¿no? Es decir, que vuelva la familia al fútbol. Bueno, primero preguntarse qué es la familia, ¿no? O quiénes son la familia, pero es una paradoja que justamente ese discurso sobrevive o esté vigente cuando, vuelvo a decir, para mí es el momento donde hay más mujeres yendo a los estadios de fútbol de siempre, digamos, ¿no? De fútbol masculino hablo, ¿no? Perfecto. Les leo los últimos comentarios. Hay un montón. Evidentemente este tema da para tener como varios otros encuentros y hasta se me ocurrió uno que te podríamos, no sé si ustedes saben, nosotros hemos trabajado mucho en industrias pesadas, ¿no? Y haciendo observaciones en industrias pesadas. Entonces muchas de las cosas que hoy los escuchaba a ustedes contar me resuenan a las cosas que nosotros vemos, ¿no? De esta construcción de masculinidades en relación al fútbol, lo vemos en estas plantas hipermasculinizadas. Entonces sería como interesante hacer un dúo en ese sentido.
pero lo dejo para otro momento. Los leo a Santiago Ávila, que dice: buenas tardes, este problema del machismo dentro del mundo del fútbol es un fenómeno que se ve más en Latinoamérica que en otras partes del mundo, o podría decirse que el fútbol en general desata violencia de esta índole. Les leo otro. Will de Inglaterra dice que desde Inglaterra: muchas gracias por la presentación fascinante. Me preguntaba si se podría hablar de una conexión entre el nacionalismo y la construcción de las masculinidades en el fútbol argentino. Se nota, por ejemplo, la imagen de las Malvinas en la bandera de All Boys que nos mostraste, y en el contexto inglés el chauvinismo siempre ha sido parte integral de la cultura de los hooligans. Bueno, yo, si puedo, no, voy a decir una cosita breve respecto a la primera pregunta, la de los contextos. Nosotros no somos de la idea de que el fútbol es un reflejo de la sociedad, no creemos que eso sea completamente así, sino que el fútbol lo que hace es genera sus propias lógicas, ¿no? Digamos, digo esto en relación a la idea de que siempre aparece de que el fútbol es violento porque la sociedad es violenta. No estamos de acuerdo con esa frase totalmente, pero sí, digamos, hay elementos del contexto social, político, cultural de cada lugar. Latinoamérica es un lugar donde hay niveles de machismo más elevados que en otros. Pero también aprovecho para... Está Will, que después hizo la pregunta más abajo, la siguiente. Will está haciendo una tesis de maestría ahora en la Universidad de Cambridge sobre el fútbol argentino y sobre las narrativas de las hinchadas en Argentina, y por ahí él después podría aportar en esta pregunta, ¿no? Digamos, en identificar si los niveles de machismo, a partir de sus trabajos, de sus estudios, él los considera mayores o más preponderantes que los de, en este caso, Inglaterra, ¿no? Que es un buen ejemplo europeo. Pero bueno. Yo primero lo que iba a decir es que recomendar la charla de Alejandra Conconi, que está subida al YouTube de la consultora Grow, y que es justamente sobre industrias y espacios hipermasculinizados en la industria pesada. ¿Sí? Eso es punto uno en relación con lo que decía Georgina, y sí, yo también reconocí un montón de puntos en común entre lo que ella expresaba y lo que hemos encontrado nosotros. Eso en primer término. En relación con la pregunta sobre la ligación con el nacionalismo, no la tengo clara. No, digamos, indudablemente, digamos, hay continuidades, ¿no? Hay ejemplos clarísimos, por ejemplo, está en la figura de Messi, de Mascherano, de Maradona, no solamente como futbolistas, sino también como futbolistas que representan, digamos, un modo de ser argentino y un modo de ser varón. Indudablemente aparece eso. Pero necesitaría pensarlo un poco más, ¿sí? Así como referencias claras, indudablemente Fútbol y Patria, Héroes, Machos y Patriotas de Pablo Lavarce, los dos textos, y bueno, y la bibliografía de Eduardo Archetti. Pero yo necesitaría pensarlo un poquito más para dar una respuesta un poco más clara. Sí, agregar nada más a lo que dijo Fede, que está muy bueno. El hecho de que el fútbol en Argentina es un espacio en donde se construyen fuertemente las identidades masculinas y las identidades nacionales también, ¿no? Muchos somos argentinos, en gran medida porque somos hinchas de la selección argentina, o mejor dicho, una de las cosas que nos une como argentinos es ser hincha de la selección argentina y ser hincha de Messi, ser hincha de Maradona. Pero digo, recomiendo para la ligación entre esas dos, o digamos, el vínculo entre esas dos identidades, recomiendo lo que decía Fede también, ¿no? Héroes, Machos y Patriotas es un libro de lectura muy útil para pensar cómo nos construimos como argentinos, cómo se construye la identidad argentina y cómo la identidad masculina vinculada al fútbol, ¿no? Y también modelo de masculinidades, ya que estamos hablando, ¿no? Yo, digamos, pienso en cierta forma que esta dicotomía, esta disputa entre Messi y Maradona, de quién es mejor o quién refleja más el ser argentino o quién es un más ídolo, también tiene mucho que ver en relación a qué tipo o qué modelo de masculinidad refleja cada uno, ¿no? Qué modelo de masculinidad, qué modelo de paternidad, qué modelo de
de hombres, ¿sí? Les leo, chicos, hay un mensaje de Florencia que me parece súper interesante aparte, porque habla de esto de la invisibilización de las mujeres, ¿no? Florencia nos cuenta que en talleres de Córdoba, entre el 30 y el 40% de las personas que asisten, que ingresan a la cancha son mujeres, a ver fútbol masculino, ¿no? Dice que es un dato relegado por el Ministerio de la Mujer de la provincia, para no dejar de lado el tema. La mujer está invisibilizada tanto en el deporte como desde el rol de ser hincha, socia, justamente por una cuestión patriarcal, social, cultural, donde, como decían ustedes, el fútbol es de varones, solo por una mera construcción social debido a que el deporte no debería de tener género. Adhiero que somos invisibilizadas, pero también creo que estamos en camino a no serlo, de las distintas formas que se nos pueden empezar a visibilizar y de los distintos lugares dependiendo de la realidad de los clubes. Bueno, ahí Mile dejó el link. Perfecto. Y Mile dejó el link. Hay una cosa que quería decirles, pues me pareció también muy interesante, cuando estaban hablando de los coaches, si habían sido antes ellos mismos jugadores, entonces cómo eso los legitima, y justo con Mile participamos en un proyecto en una productora productora de contenidos audiovisuales deportivos, ¿no? Y nos tocó dar talleres a periodistas deportivos, y tuvimos dos situaciones muy distintas. Una, donde el primer grupo, había una variedad de perfiles totales, pero no había ninguno que había sido deportista a nivel profesional, y el taller funcionó de maravilla, ¿no? Y ellos pudieron expresar cómo sentían que cuando en el grupo había un periodista que había sido deportista previamente, nada de lo que dijeran los demás, es decir, valía la pena, ¿no? El deportista tenía la palabra, porque la expresión, no me acuerdo, Miles, si te acordás, era algo así como que había estado en el vestuario, ¿no? Entonces, si vos estuviste en el vestuario, tenés la palabra de todo. El segundo grupo, teníamos periodistas que habían sido deportistas previamente, y se notaba esta tensión que se generaba entre ellos, donde no se podían expresar con libertad, porque están todos mirando a ver qué decían estos, ¿no? El taller era sobre género y deporte, básicamente, entonces era como ponerlos también en tensión continuamente, y fue como otra situación, otra experiencia, pero me llamaba mucho la atención cómo esto que ustedes lo cuentan que pasa en el fútbol, en la práctica del deporte, se traslada después a otros ámbitos que están relacionados. Acá... Digo, sí, dale. una cosa, meto un bocadito. Me parece, a ver, tiene lógica, porque el fútbol es una disciplina corporal y llena, plagada de matices corporales, digo, casi como la del boxeo, donde cada movimiento de cintura te evita que te peguen una trompada o no. Bueno, el fútbol también tiene un montón de cosas, desde la posición del pie, la posición del hombro, la posición de la inclinación, cómo marcar, digo, un montón de astucias, pero miles que se aprenden, que no se aprenden en los libros, que no están en los libros, y que es algo corporal. Y de ahí, digamos, hay algo sumamente importante, o que legitima también, digamos, a estos entrenadores que fueron futbolistas y que ocupan un lugar donde justamente mencionan y enseñan también todos esos elementos corporales. El tema es que la formación de ellos como entrenadores es la de haber sido futbolistas y un club y un curso de entrenadores que en general es de 2 años, donde tampoco es que incorporan muchísimas más herramientas para fortalecer todos estos otros elementos de pedagogía, de comprensión sobre procesos adolescentes, de transmisión, de liderazgo, de transmisión de conocimientos, de género, de reflexionar y objetivar un poco la práctica que realizan para pensar de qué maneras mejorarlas. Entonces, bueno, lo que termina primando es ese conocimiento, y que los legitimó además en una época determinada, porque cuanto más lejos hayan llegado en sus carreras futbolísticas, mejor entrenadores se considera que son, justamente por haber competido. Tiene también sentido, digo, no es lo mismo haber entrado a jugar un partido en la Bombonera que no haber entrado, ¿no? O en el Monumental, digo. La presión y haber soportado esa presión no es menor. Pero ser entrenador también es otra cosa, y necesita, digamos, fortalecer todas estas otras capacidades paralelas.
Buenísimo. Hago un comentario leo un comentario de Camilo, dice, la serie Puerta 7, les pregunto si les gustó. Interesante lo que dice Diego, no olvidemos que para muchos argentinos Messi es un pecho. Entiendo que pecho frío. Respondería con un sticker a la pregunta de Puerta 7. Vi el capítulo 1. Si querés dibujarlo. Sí. Vi el capítulo 1, me pareció que tenía, y no soy Mirandi, creo que esa es toda la respuesta elegante, como... Se entendió. No, yo respondo rápido, igual. Íbamos a escribir un artículo con José Garriga, ya teníamos todo, falta que salga, ¿no? Lo teníamos analizado muy pormenorizada la cosa. Yo lo único que voy a decir es que no me gustó, que creo que no encontré a nadie a quien le haya gustado, y que el principal error que comete la serie es querer ser una cosa naturalista, digamos, realista, y sin embargo después terminar siendo una impostura y estar llena de cuestiones que no... en donde refleja que la hizo alguien que no está muy vinculado al mundo de las hinchadas. Tiene una sola cosa positiva, que es que, a pesar de lo que al principio parece, no termina descargando toda la responsabilidad de la violencia en los malos, la barra brava, digamos, que es lo que sale habitualmente, sino que después termina como repartiendo un poco las culpas, ¿no? Pero más allá de eso, a todo nivel es una serie que, digamos, es un tema que podría haber sido bien aprovechado y no lo fue, en la sección crítica de cine de esta charla, ¿no? Dale, buenísimo. Bueno, chicos, Diego, Fede, les súper agradezco su tiempo, el haber compartido, bueno, todo este rato, el haberse quedado más también del tiempo. A nosotras, bueno, desde Grow, el tema del deporte y género nos atraviesa desde hace mucho tiempo y la verdad que está buenísimo escucharlos porque seguimos aprendiendo y nos ocurren un montón de ideas de cosas de cómo continuar para seguir sensibilizando sobre esta temática y logrando como cambiar las cosas. Pero bueno, muchas gracias a todos y todas. Si a alguien le queda después alguna otra pregunta, nos avisa, nos pasa. Vamos a subir este webinar también a nuestro canal de YouTube. Bueno, y espero que sea el primero de otros que se vengan. Así que Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes por la Muchísimas invitación gracias. y a todos y a todas. Chao. Chao a Hasta todos. luego.